capítulo 8, versículo 3 al revés. Dice así: volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey le extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso de pie delante de él, del rey, y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar la carta que autoriza la trama de Amán, hijo de Amadeta Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en toda la provincia del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Había un problema aún, ¿no? Aunque Amán ya estaba muerto, el decreto seguía vigente, ¿sí? El tiempo seguía corriendo y el día de la muerte de los judíos estaba por llegar, ¿sí? Entonces Esther llega ante la presencia del rey una vez más, sin permiso, y sabemos que eso era peligroso porque si el rey estaba de malas podía mandarla a cortar la cabeza, y llega sin permiso y se postra, y le habla al rey. Entonces el rey le da la palabra y dice: Esther, ¿qué quieres que haga contigo, no? Y ella le dice: por favor, rey, ¿verdad? Que se escriba, hay que anular el decreto, ¿no? Hay que anular el decreto. Y bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Aquí vamos a hacer un paréntesis y a lo mejor esta parte no es parte del mensaje tal cual, pero quiero hacer un paréntesis y quiero aclarar, ¿verdad?, que esto que le voy a platicar en este paréntesis es mi perspectiva directamente, ¿sí? Es lo que yo pienso o lo que yo siento con este respecto. Es que usted lo quiere tomar, bueno, si no, está bien, ¿no? Porque es algo muy personal, ¿no? Esther, ¿cómo le pide las cosas al rey? ¿Cómo llega ante el rey, aún siendo su esposa, aún siendo la reina? ¿Cómo llega y le dice? Dice versículo 5, si le place al rey, y he hallado gracia delante de él, y se le parece acertado al rey, y soy agradable delante de tus ojos, entonces te pido esta cosa. Fíjese toda la como pide, ¿no? O sea, cómo se pide, ¿no? Digo, hoy en día, y esto te digo, es un paréntesis, hay una corriente acerca de decreto, exijo, ¿verdad?, amarro, desamarro. Yo decreto, yo declaro, yo cancelo, yo no recibo esa respuesta, yo cancelo esa respuesta. Decretar significa decir o ordenar algo. Mi pregunta personal era, ¿se le puede ordenar a Dios? ¿Yo como hijo de Dios puedo ordenar lo que yo quiero que Él haga conmigo? Es una buena pregunta, ¿no? Ahora, la palabra declarar, sinónimo de proclamar o de decretar, no es mala. En sí no es mala, es una palabra que se utiliza en la Biblia en algunos contextos, ¿no? Lo malo es cómo la utilizamos y cuando la sacamos de contexto. Por ejemplo, yo puedo decir: Dios, declaro tu grandeza. Es correcto, ¿no? Dios, proclamo que tú eres grande. ¿Sí? Y está bien utilizada, inclusive en algunos salmos viene la palabra, ¿no? No se está utilizando en el concepto de declaro, sino de proclamo. ¿Sí? Ahora, una cosa es orar diciendo: declaramos que tú eres un Dios que provee, un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios que siempre está al cuidado de tus hijos. Qué bonita oración, ¿verdad? A decir, declaro, decreto riqueza en mi vida. Decreto un carro nuevo en mi vida. ¿Sí ve la diferencia? En la primera oración estamos diciendo que conocemos a Dios. Yo sé que tú eres un Dios de amor. Yo sé que tú eres un Dios que provee porque yo te conozco, ¿verdad? En la segunda estamos exigiéndole, ¿no? Y yo declaro, ¿verdad? Yo proclamo, yo exijo, ¿no?, riquezas para mi vida o prosperidad. Entonces, para cerrar el paréntesis, me salió una frase de esas de las matonas, ¿no? No tengo que agregar un yo declaro, un yo decreto, un yo proclamo para hacer más poderosa mi oración. Solo tengo que alinear mi corazón con el suyo. Otra vez. Está buena, ¿eh?
No tengo que agregar un yo declaro, un yo decreto, un yo proclamo para que mi oración sea más poderosa. Solo tengo que alinear mi corazón con el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Correcto? Se cierra el paréntesis. Vamos a continuar ya con la... Versículo 7. ¿Qué le contesta el rey a Esther? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, porque recuerda que Esther ya le había dicho, le había confesado al rey quién era Mardoqueo, que él fue quien lo crió, que era su tutor. Y entonces el rey lo puso en una alta estima, a Mardoqueo. Y estando ahí los dos juntos, ¿verdad? Le dicen al rey, por favor rey, hay que anular ese decreto que hizo Amán, ¿no? No podemos seguir adelante. Entonces el rey le contesta, respondió el rey Asuero a la reina Esther, versículo 7, y a Mardoqueo el judío, he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él he colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos, ¿no? Y luego dice el 8, y escribid pues vosotros a los judíos como bien os parecéis, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Fíjense lo que dice. Esto es clave. Porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Eso es clave. O sea, el rey le dice, ¿sabes qué? Yo ya hice lo que estaba en mis manos. Yo ya mandé a ahorcar a Amán por haberse levantado contra los judíos. Yo ya entregué la casa de Amán en tus manos, pero no me pidas que revoque el edicto porque no puedo. Porque una vez que ese edicto fue sellado con el anillo del rey, no puede ser revocado. ¿Qué hacemos entonces? ¿No? Entonces el rey aconseja y dice, hagan otro edicto. ¿Va? Y le da su anillo a Mardoqueo y le dice, hagan otro edicto como a ustedes les parece. ¿Va? No podemos anular el primero, pero hagan otro donde se proclame la salvación del que lo lea. Y séllalo con el anillo del rey, ¿no? Entonces, del versículo 9 al 14 los platico, ¿va? Pero vamos a imaginar esta escena, ¿no? Entonces Amán empieza a llamar a los escribas y les empieza a dictar el edicto. ¿Sabes qué? Todo aquel que vea este edicto, ¿va? El primero no se anula, pero con el segundo puede alcanzar salvación. Entonces empiezan a escribir el edicto, empiezan a escribirlo, y a sacar copias. Eran 140 y tantas provincias, 149 me parece, provincias a las cuales se tenía que mandar. Entonces había muchos escribas escribiendo los edictos. Antes no había copiadora, antes lo hacías uno, lo imprimías y imprimir 149 copias. No, antes se tenía que escribir a mano, se tenía que sellar con el anillo cada uno de los edictos. Y era una carrera contra el tiempo porque la fecha ya venía próxima, ¿no? Entonces el nuevo decreto ya estaba escrito y firmado. Pero el reino había un problema. En el reino había muchos idiomas, muchos dialectos. Entonces tenía que traducir el edicto a cada uno de los dialectos de los idiomas, ¿no? Entonces Amán tenía varios traductores ahí. A ver, de la provincia, no sé de cuál provincia. No, pues de la Morita, ¿no? Allá hablan moriteño. Hay que escribir moriteño. No, pues que aquí del rojo, ¿no? Aquí hablan español perfecto, inglés. Ok, hablan inglés. No, que del niño, ¿no? Allá francés. No, pues allá en Francia, ¿no? Entonces así era, cada provincia hablaba un idioma, un dialecto diferente. Entonces tenía que traducir el edicto. Entonces era algo tardado. Era algo tardado y la fecha del siguiente decreto estaba muy cerca. Ya estaba por cumplirse, ¿no? Una vez dice que se terminaron de escribir los edictos, el rey dijo, bueno, les voy a prestar mis caballos más veloces. Fíjate, es bien interesante, ¿no? Para que el edicto llegue lo más pronto posible, ¿no? Entonces se ocuparon los recursos del rey, los caballos más veloces, pero también mulas, camellos, y a través del desierto iban todos a entregar los edictos con sentido de urgencia. Era una carrera contra el tiempo. Si el judío no alcanzaba a leer el edicto, el segundo edicto iba a ser asesinado por el primer edicto. Entonces, esto es algo bien interesante, ¿no? Entonces, si el judío llegaba y alcanzaba a leer el segundo edicto, se encontraba la salvación, ya tenía que ser asesinado. Y lo que es importante aquí destacar es que el primer edicto no se tocó, ¿no? No pudo ser cambiado. ¿Por qué? Porque ya estaba sellado por el rey. No se alteró, no se podía ser modificado, sino que se hizo otro decreto en el cual dice que todo aquel que lo leía, entonces ya podía ser salvo de esa matazón, ¿no? Y aquí es donde voy a pedir el 100% de tu atención. Sí, 100% de atención. Si alguien está dormido ahí, dale un codazo y despiértalo. O sea, una vez le dije, oye hermano, ¿puedes despertar? El hermano allá me dijo, pues despiértalo tú lo dormiste, ¿verdad? Y sí, yo lo dormí, pero por favor, si usted puede despertarlo. Si usted tiene sueño, párese, tome agua. Parece allá atrás una vueltecito, pero póngame atención. Haga lo que tenga que hacer, pero no escuche esto que le voy a decir.
Estamos ante un ejemplo muy claro y quizás de los más hermosos de lo que es la salvación. Yo preguntaba al principio, ¿quién es salvo? ¿Quién tiene dudas de ser salvo? ¿Y quién no ha escuchado el plan de salvación? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del plan de salvación. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Esther con el plan de salvación? Mucho, mucho. Ahora le voy a hacer una pregunta, y esta es bien interesante, ¿verdad? Llega una muchacha y le pregunta a un pastor, pastor, ¿por qué la Biblia no pasa de moda? ¿Por qué si la Biblia se escribió hace miles de años, sigue estando vigente en nuestros días? ¿Por qué no se vuelve obsoleta? Y me gustó mucho la respuesta del pastor y le dijo, porque el hombre siempre tiende a pecar. La naturaleza del hombre siempre tiende a pecar, siempre. Y le dice, lo único que cambia a través del tiempo es la forma y el tipo de pecado. ¿Sí? Pero el hombre siempre tiende a pecar, por eso la Biblia siempre permanece vigente, porque la Biblia siempre trata de salvar al hombre del pecado. Y siempre va a seguir, ¿ah? Ahorita hay una forma de pecado, mañana va a haber otra forma de pecado y 1000 años, si no viene Cristo, va a haber otra forma de pecado, pero el hombre siempre, por naturaleza, tiende a lo malo. Siempre. Hay dos cosas que tienes que saber, hablando de la salvación. Dos cosas que tienes que saber y son indispensables, ¿no? La primera es que Dios aborrece el pecado. Dios odia el pecado, aborrece el pecado, porque va opuesto a su naturaleza, porque Dios es santo. ¿Sí? Hay iglesias que, ese tema está vetado, no vamos a hablar del pecado porque podemos seguir sentimientos. Pero es sumamente importante que tú sepas que Dios odia el pecado. En el Salmo capítulo 5, versículo 4 al 6 dice, porque tú eres un Dios que no se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El 5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todo aquel que hace iniquidad. La primera cosa que debes de saber es que Dios aborrece el pecado. ¿Sí? Dios y el pecado no se llevan. Donde hay pecado no puede estar más. ¿Sí? La segunda cosa que tú tienes que saber es que Dios es justo. ¿Sí? Sí, es amoroso, es misericordioso, tiene todos los atributos de Dios, pero uno de los atributos de Dios es que Él es justo. Él es justo. Repita conmigo, Dios es justo. Dios aborrece el pecado. Estas dos cosas son indispensables para que tú entiendas por qué necesitas ser salvado. ¿Sí? En el Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Voy a ponerle un ejemplo. Supongamos que una persona no cristiana, pues va a una fiesta, se avienta unos alcoholitos, se emborracha, y no puedes manejar así, estás borracho, no pasa nada, ya estoy acostumbrado. Se va a su casa borracho, se queda dormido y atropella a una familia. Mata a la esposa embarazada y a una niña. Ese hombre es detenido y luego va delante del juez y dice el juez, yo soy bien amoroso, quedas libre de todo. La pregunta es justo? Mejor para él sí. Luego le va a decir, juez, es que pues me equivoqué, ¿no? Fíjate que pues yo andaba, pero ya no lo vuelvo a hacer, no importa. Yo soy bien amoroso, soy un juez amoroso, entonces no te preocupes. Te absuelvo de todo, vete a tu casa feliz con tu familia. Wow, qué buen juez, ¿verdad? La pregunta ¿es justo? Esta la pregunta le hice a Irelda en la noche y me dijo, pues es que Dios puede hacer lo que sea. Sí, pero estamos hablando de Dios aquí, estamos hablando de un juez, ¿verdad? La pregunta ¿es justo? Claro, y la respuesta es, no es justo. No es justo para la familia de la víctima. Ahora, ¿por qué? Porque el delito se quedó sin pagar y eso no es justicia. Y aquí viene lo interesante, por eso le decía, pon mucha atención, no te veas con una idea errónea de Dios. ¿Cómo entonces Dios equilibra su amor con su justicia? ¿Por qué necesito yo ser salvado? Esa es una pregunta muy importante y creo que aun cuando tengas muchos años en el Evangelio, y no te has hecho esta pregunta, es cómo Dios equilibra su justicia con su amor.
¿Cómo es que esa persona, este juez, aún siendo amoroso, no dice, te perdono? Porque no sería justo. Y uno de los atributos, y dice, la justicia y el juicio son el cimiento de Dios. Sí, también es amoroso, misericordioso, pero su justicia es su cimiento. Entonces, ¿cómo equilibrar la justicia con el amor? Bueno, ahí le va. Dios ha enviado un decreto. El primer decreto, como en esta historia que acabamos de leer, y ese decreto dice, el alma que pecara, ese morirá. Ese es el primer decreto. El que pecara, morirá. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque cuando todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios. Hay un decreto, ¿verdad?, que dice que todo aquel que peca, la paga es la muerte. Y Dios es justo. Dios no se puede arrepentir de ese decreto porque eso es justicia. Y este pecado no puede quedar sin paga. Y la naturaleza del hombre siempre va hacia lo malo, siempre se inclina hacia el pecado. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos porque somos pecadores. Dios, aún en su amor, no puede anular ese decreto y decir, bueno, sí, eres pecador, pero yo soy amoroso, entonces así te voy a aceptar. Así te voy a aceptar. Cáele, no pasa nada. Aunque muchas iglesias están predicando esa parte, ¿verdad?, no es correcta. Aunque muchos digan, no, tú nomás sigue diezmando, ofrendando, no faltes, no te preocupes, Dios es amor, ¿verdad? Esa parte es incorrecta, ¿sí? Y lo siento, si usted tiene muchos años en el Evangelio y piensa esto, que por estar en la iglesia usted va a ser salvo, eso es incorrecto. Usted no puede hacer nada para pagar ese pecado. Dios es justo y la paga del pecado es la muerte. Y este es un gran problema para la humanidad. Este es un gran problema porque nosotros somos pecadores y porque nosotros estamos corrompidos y porque Dios tiene que juzgar nuestro pecado. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso es que el hombre necesita un salvador. Por eso. ¿Sí? Por eso es que el hombre necesita ser salvado. Yo le preguntaba, ¿tú ya eres salvo? ¿Salvo de qué? De esto. Tu naturaleza es pecado y Dios es justo y va a juzgar el pecado en tu vida y la paga del pecado es la muerte. No hay otra. No, tú no puedes venir a la iglesia y ofrendar, diezmar y pretender que con eso tú vas a ser salvo. Porque Dios va a juzgar tu pecado. Necesitas un salvador. ¿Sí? Necesitas un salvador. A muchos de nosotros no nos agrada esta idea. Porque el ego del hombre siempre es ser autosuficiente, ¿verdad? Yo no necesito de nadie. Al contrario, ¿verdad? Nos gusta que nos halaguen y decir, no, estás bien perrón, no, cantas bien perrón, predicas bien chido, no, te la rifaste. Eso es lo que alimenta el ego del hombre. Hey, tú no eres suficiente, necesitas a Jesús. ¿Cómo? ¿Ah? Algunas iglesias le decían, no les gusta hablar de ese tema porque no les gusta hablar del pecado y no les gusta decirle a la gente, tú eres pecadora. Porque la gente se va y se ofende. Hay una enseñanza, fíjense, y a lo mejor aquí voy a romper algunas enseñanzas y discúlpenme, ¿verdad?, si raspo muebles. Pero hay una enseñanza que dice, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. ¿Verdad? Y es completamente cierta. Sí, es cierta, Dios aborrece el pecado. Y es cierta, Dios ama al pecador. Pero, grábale, cuatita. Es verdad que Dios aborrece al pecador. Pero si este pecador no se arrepiente, no confiesa su pecado y no hay un cambio radical en su vida, será juzgado por Dios, aunque lo ame. Porque no puede Dios cambiar su justicia por su amor. Lo vuelvo a repetir. Hay una enseñanza que dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tú sigue pecando, Dios te ama. ¿Verdad? Pero le digo, es verdad que Dios ama al pecador. Pero si este pecador no se arrepiente, no confiesa su pecado, no recibe a Cristo como Salvador, no hay un cambio radical en sus vidas, va a ser juzgado por Dios porque Dios es justo antes que amoroso. Así es. Así es. Entonces, mucho cuidado con las enseñanzas que traigamos, ¿no? De decir, no pasa nada, Dios te ama así como eres. Y cierto, eso es muy verdad. Pero tú necesitas tener un Salvador en tu vida y ocupa haber un cambio radical en tu vida.
Por gracia de Dios y por el amor de Dios, hay otro decreto, ¿sí?, que salió del mismo trono de Dios. Y ese decreto dice, existe la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. No por medio de nuestras obras, no por medio de venir a la iglesia, no por medio de ofrendar, no por medio de portarse bien, no por medio de dejar los vicios, sino por medio de Jesús. Nuestro Dios, que es justo, pero también es amoroso, nos ha dado un medio para reconciliarnos con Él. Cristo murió en la cruz por usted y por mí, y gracias a eso Él pagó nuestro pecado, y gracias a eso nosotros somos justificados delante de Dios. Es la única manera. Vuelvo a repetir, Cristo murió en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él pagó lo que a nosotros nos correspondía pagar delante de Dios. Él ya lo pagó, y por medio de Él somos justificados, ¿sí? El decreto nuevo, si usted abriera el decreto nuevo, diría así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese sería el decreto que le llegaría a su casa y decir, usted no tiene salvación, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, usted tiene que morir porque pecó. Pero llegaría otro decreto, ¿verdad? Y abriría usted ese decreto y diría, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y serás salvo toda tu casa. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Dios tiene un plan para salvarnos. Dios tiene un plan para los pecadores. Somos insuficientes nosotros como seres humanos. No podemos ir al cielo por nuestras propias fuerzas. Pero Jesús nos justifica. Solamente Jesús. Quizás aquí venga la pregunta. Hermano, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Verdad? Ya me interesó eso de la salvación. Tenemos que venir a Jesús. Creer en Él. Arrepentirnos. Confesar nuestros pecados. Y a veces un cambio radical en nuestras vidas. Entonces Él nos justifica. ¿Qué significa? Que somos justos delante de Dios. Que Dios ya no ve nuestro pecado, sino que vea la pureza de Jesús por medio de nosotros. En otras palabras, tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. ¿Sí? Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. El Señor Jesús le dice a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario que nazcas de nuevo. Y él le dice, ¿cómo no entiendo? ¿Cómo van a hacer si ya estoy grande? ¿Verdad? O sea, ¿cómo me voy a meter otra vez a la panza de mi mamá? Pues no, o sea, y menos yo, ¿verdad? Cuando las personas oyen y creen la palabra de Dios, experimentan un nuevo nacimiento espiritual. Eso se le llama nacer de nuevo. Sus vidas cambian y empiezan a ser diferentes. Eso se le llama nacer de nuevo. Dios desea darnos una vida nueva. Dios desea regenerar nuestras vidas. Dios desea salvarnos, pero es necesario que aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si usted no lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Ahora no le estoy preguntando si viene a la iglesia, cuánto tiempo tiene la iglesia. Si usted no ha entendido esta parte, que por sus actos usted no puede ser salvo, que necesita recibir a Jesucristo, hoy va a tener la oportunidad de hacerlo. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como Salvador, hoy va a tener la oportunidad de hacerlo, ¿sí? No importa, a veces hay personas que tenemos muchos años en el Evangelio, pero que nacimos en el Evangelio. Y nunca hemos tenido la oportunidad de sincerarnos y decir, hey, yo te acepto como único y suficiente Salvador, ¿no? Hay personas que desde pequeños ya servíamos en la iglesia y nunca tuvimos la oportunidad de tener un encuentro personal con Dios. Entonces es muy importante que tú entiendas esto, ¿verdad? Tú necesitas a Jesucristo, tú necesitas a un Salvador. Regresando a nuestra historia, ¿verdad? Ya vamos a ir aterrizando, regresando a nuestra historia. Los judíos sabían que se había promulgado un edicto, un decreto para exterminarlos. Pero también sabían que había otro decreto, ¿verdad?, para salvarlos. Pero ellos tenían que saber, leer y reconocer ese decreto. En el versículo 15 al 17 dice, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Dice el 16. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia en la cual es la ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Fíjate lo que dice, ¿no? Y en cada provincia, en la ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo,
banquete y día de placer. Solo usted cuando venga el Cristo va a sentir verdaderamente y va a experimentar la verdadera alegría, el verdadero gozo, la paz y la satisfacción. La pregunta es, ¿eres feliz? ¿Hay gozo en tu vida? Digo, esta puede ser una señal de que a lo mejor no tienes a Cristo. ¿Sí? Si no hay gozo en tu vida, si no has experimentado alegría y gozo en tu vida, yo tengo 5 años de cristiano, pero me la paso amargado, ¿ah? Tengo tantos años de cristiano, pero me la paso preocupado por qué voy a predicar, por qué voy a ensayar, por qué voy a tocar, por qué voy a decir, que voy a dar a la escuela dominical, pero no hay gozo en mi vida. No me siento gozoso de venir a la iglesia, es más, no quiero venir. ¿Ah? Me obligan mis papás. ¿Ah? A lo mejor no has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Porque dice que eso es cuando recibieron la noticia de que, ya no vas a morir. Hay un decreto donde dice que tus salvaciones se llenaron de gozo y de alegría. Pues ¿quién no lo haría, no? Jesús, hermano, nos da vida. Nosotros no merecíamos vivir, pero Él nos da vida. Él mete la mano al lodo por nosotros, nos limpia de toda la suciedad, nos limpia, nos deja limpios y nos presenta delante de Jesús, de Dios, como una persona limpia, ¿sí? Nos justifica. Digo, es buen momento para llenarse de gozo, ¿no? Y con eso voy a ir aterrizando. Ya es hora, ¿no? Aquí son las 11:18 apenas, pero ya voy aterrizando, ¿no? Algunos historiadores, ¿ah? Por esta parte que dice, y a cada provincia y cada ciudad donde llegó el mandamiento. Algunos historiadores de esa época dicen que el mandamiento no alcanzó a llegar a todas las provincias. Y que aproximadamente 1 millón de judíos fallecieron por no haber llegado el decreto a tiempo. Eso dicen en la historia, ¿verdad? Dice que el decreto no llegó a todas las provincias a tiempo. Y en las provincias más alejadas, los judíos no se daban cuenta que había un decreto que los hacía salvos y fallecieron. 1 millón de judíos aproximadamente fallecieron sin saber que eran salvos. Murieron sin saber que la salvación ya estaba escrita. Y ahora no estoy tratando con esto de convencerte o de alarmarte o de asustarte, pero esta podría ser la última vez que tengas la oportunidad de aceptar a Cristo. Esta podría ser la única vez que tú vas a escuchar de la salvación aparte de Cristo. ¿Sí? Esta podría ser la única vez que alguien te va a hablar de Cristo. Esta podría ser la única vez que tú vas a escuchar que hay un Dios y que Cristo salva, y que hay una vida eterna, y que hay un infierno, y que si quieres ir a la vida eterna con Jesús, tienes que aceptar a Jesucristo. Esta podría ser la última vez y la única vez que tú lo vas a escuchar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Verdad? 1 millón de judíos murieron por no haber escuchado, ¿verdad?, que había salvación. Esta podría ser la única vez que lo vas a escuchar. Yo te aconsejo, ¿verdad?, y mi consejo es, y como hermano te digo, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Si tienes dudas de dónde vas a pasar tu eternidad, hoy es el día, ¿verdad? Hoy vas a tener la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu Salvador. La segunda cosa, y pues esto es para ti también, ¿tú ya conoces a Jesús? ¿Ya eres salvo? ¿Estás 100% seguro de tu salvación? Qué bueno. ¿Estás compartiendo el Evangelio? ¿Estás llevando esta noticia a los judíos que no tienen la noticia? ¿Estás llevando esta buena decreto a los demás y decir, hey, no tienes que morir? Hay un segundo decreto que dice que podemos ser salvos. ¿O te estás callando? Miles y miles de personas están muriendo sin Cristo todos los días. ¿Por qué? Porque los que tenemos la verdad y el decreto, estamos callados. El versículo 14 dice, y los correos, pues montando en caballos veloces, salieron a toda prisa para llevar la ordenanza del rey. Había una urgencia tremenda en compartir la nueva noticia, es decir, ya no vamos a morir. Hay una salvación. ¿Te identificas con eso? Tú que ya tienes a Cristo, te identificas así como que andar a veloz, como un caballo veloz llevando las nuevas buenas de ahí, no tienes que morir, no tienes que morir, no tienes que morir. Cristo es la salvación. ¿O está cayendo la gente a tu lado y tú sigues callado? Tú sigues sin hablar.
En la escuela nadie sabe que soy cristiano, en el trabajo nadie sabe que soy cristiano. Soy cristiano de la secreta, ¿ah? Nadie sabe. Dijo un amigo una vez, fui de vacaciones al sur y nadie supo que era cristiano, qué bueno. Ah, si no, imagínate la carrilla que me iban a dar. Bueno, pues gracias a Dios que nadie supo. ¿Ah? Estás compartiendo, hermano, el Evangelio. Mire, el tiempo está cerca. El tiempo del primer decreto no tarda en cumplirse. La venida de Jesús está cerca. De verdad, hermano, yo te invito que si tú no has recibido a Cristo, o pensaste haberlo recibido, pero no lo recibiste de la forma correcta, o tenías muchos años en la iglesia y no te habías dado cuenta que nunca habías sabido que era aceptar a Cristo, ¿por qué tienes que aceptarlo? Te recomiendo que lo aceptes. Pero también si tú ya lo aceptaste, te recomiendo que compartas el Evangelio. Y ya les he dicho esto antes, pero con esto voy a cerrar, cuando el presidente Abraham Lincoln, ¿verdad?, hizo una proclamación del fin de la esclavitud. Fue una gran fiesta. Y a partir de ahora no hay esclavos. Y todo el mundo, ese presidente, qué buena onda. Pero había un problema. Los esclavos no sabían leer. Y nadie les decía. ¿Sí? A pesar de que había un decreto que ellos ya no podían ser libres, nadie les decía. Y ellos seguían siendo esclavos. Porque no había una persona que me decía, hey, ya no tienes que ser esclavo. Hay un decreto donde dice el presidente, ¿ah? Pero la gente se callaba. Muchas personas murieron siendo esclavos porque nunca supieron que había un decreto que ya les había quitado la esclavitud. ¿Por qué? Porque las personas que sabían, pues se quedaban calladas. No les convenía. ¿Con cuál te identificas? ¿Con cuál te identificas? ¿Por qué no te pones de pie?